Hola, buenas, saludos a todos. Me llamo Sebastián Moreno. Este va a ser un video dedicado a la explicación de conceptos bases y un problema de resolución con una red neuronal básica. Este es parte del diplomado de inteligencia artificial que se impartió en la institución de Desarrollo de Ideas Mexicanas o DIMEX en noviembre de 2024. Yo voy a impartir este curso y esta va a ser una pequeña introducción. Soy ingeniero mecatrónico con maestría en inteligencia artificial e Internet de las Cosas por la Universidad de Sonora. ¿Y cuál es el objetivo de este curso? ¿Qué es lo que se va a cubrir? Bueno, es un vistazo general. No busca tener las bases técnicas tan desarrolladas y simplemente va enfocado para alguien que a lo mejor es su primer acercamiento con la inteligencia artificial, las redes neuronales. Es un video que busca explorar conceptos base, como se comentó al principio. No es tan necesario que se tengan bases de programación, pero sí se va a trabajar con código en Python, aunque es muy sencillo, no tiene mucha complejidad y lo vamos a ir viendo bloque por bloque. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de este curso? Bueno, es aprender sobre conceptos bases en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Es la aplicación de una red neuronal para resolver el problema de clasificación de means. Lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que incluye este o qué es lo que se va a ver en esta ocasión? Bueno, es la introducción a Google Colab o la herramienta del entorno de desarrollo. Alternativamente también puede ser Jupyter Notebook. Vamos a ver las dos opciones. Es la obtención y exploración básica del dataset, el dataset de means, que es donde vamos a estar leyendo nuestras lecturas o los datos con los que queremos entrenar nuestra red neuronal. Es el diseño de la red neuronal y la definición de los hiperparámetros, como es el tamaño del lote o batch size, la tasa de aprendizaje o el learning rate, las épocas de entrenamiento, la función de pérdida, seleccionar el optimizador y explicación básica del proceso de entrenamiento de una red neuronal. Lo vamos a hacer con PyTorch, pero pues se puede hacer con TensorFlow también. Son muy parecidos uno y otro. Y al final vamos a ver la evaluación de métricas o ver cómo nos fue en el entrenamiento del modelo, asimismo qué resultado nos representa en una aplicación con datos nuevos que creamos nosotros. Por ejemplo, aquí en Paint podemos hacer nuestras propias muestras. Aquí yo dibujé lo que representaría el número 9. Vamos a ver más adelante qué significa. Pero primero que nada, ¿qué es una red neuronal? O en específico una neurona básica, ¿a qué se refiere? Bueno, la neurona hace referencia precisamente al intento de asimilar o de asemejar nosotros como humanos el proceso de aprendizaje que pasa en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo algo nuevo o creando algún pensamiento o pensando en algún recuerdo. Eh, lo que se busca con las redes neuronales y con la unidad, que es la neurona básica, es simular precisamente esa actividad que pasa en nuestras neuronas. Por ejemplo, una red neuronal se compone de varias neuronas, como se ve en esta imagen, donde este es el caso de una red neuronal completamente conectada, donde se tiene la capa de entrada, que en este caso son dos neuronas, tres capas ocultas de diferentes tamaños y al final una capa de salida con tres neuronas de salida. Cada una de estas neuronas corresponde a un diagrama como el que se ve en la imagen, donde la neurona, que es este símbolo central, este círculo central,
tiene como entradas a sí mismo parámetros o valores que vienen de la capa anterior. Por ejemplo, aquí en la capa oculta 2, las entradas de estas neuronas, como se ve en la imagen, son aquellas correspondientes a la capa oculta, a la salida de la capa oculta 1. Las entradas de la capa oculta 1 son las salidas de la capa de entrada. Y pues la capa de entrada es precisamente los datos que tenemos nosotros para trabajar la red neuronal. Ahora, ¿qué son todos estos valores que se ven en la imagen? Pues empezando con los pesos corresponden al valor numérico o al parámetro más preciso que tiene, digamos, ese canal entre la entrada 1 y la neurona. Entonces, el peso es lo que une a la primera entrada, el peso 1 es lo que une a la primera entrada con la neurona, el peso 2 es el valor también que se le adjudica a la entrada 2 y así sucesivamente. No hay un número estándar o fijo de entradas que pueda tener una neurona, por ejemplo aquí vemos que varía mucho, es una decisión de diseño. Y cómo bueno, aquí tenemos este otro parámetro que es el bias o sesgo. Y finalmente una función de activación antes de dar la salida. ¿Cómo o qué es lo que pasa en el proceso? ¿O cómo podría decirse qué relación hay entre los pesos, las entradas, el vías? ¿Cómo funciona todo esto para dar una salida en una neurona? Pues es relativamente sencillo. Si se fijan, podemos tomar las entradas como un vector de entradas que corresponde a los valores, en este caso x1 a x4. Los pesos es otro vector, w1 a w4. El bias es un número solito y es un número sin otro dependiente. Y podemos ver que todos están aquí sumándose. Este símbolo significa sumatoria. Pero exactamente qué es lo que se está sumando en la neurona. Bueno, es tan sencillo como multiplicar x1 por w1 más x2 por w2 más x3 por w3 más y así toda la gama de entradas de pesos que tenga esta neurona. Al final a esa sumatoria también se le añade el bias o sesgo y pasa por una función de activación, que una función de activación solo es una forma de introducir una no linealidad o darle a la neurona o a la red la capacidad de trabajar datos un poco más complejos al darle un rango mayor de números. Por ejemplo, en lugar de que la salida de la neurona sea 0 o 1 siempre, a estas las funciones de activaciones lo que hacen es precisamente darle un rango. Por lo general es entre 0 y 1, o sea, 0, 0.1, sí, 0.5. Ya no se limita solo a valores 0 o 1, sino entre 0 y 1. Hay diferentes funciones de activaciones. Luego, bueno, las más conocidas son las ReLU, son las sigmoid. Hay bastantes por ahí. En la decisión sobre cuál usar, pues es uno de los valores con los que se puede jugar al momento de estar diseñando un algoritmo de entrenamiento, pero por lo general ya están definidas. Solo es cuestión de decidir cuál usarse. Y al final, cuando, cuando se tiene ese valor, cuando el valor de la neurona ya pasa por la función de activación, se obtiene la salida, que regresando a esta imagen, la salida de una neurona realmente solo es la entrada a la de la siguiente capa. Ese proceso es cómo se calculan los valores que va a tener cada neurona en cada capa y cómo influye el valor de una al valor de otra. Ahora, ¿qué tenemos que fijarnos o qué es lo que
lo que nos interesa de entrada al momento de querer diseñar una red neuronal? Bueno, depende, lo más importante es la capa de entrada y la capa de salida. Si se fijan en la imagen, son las dos capas que están resaltadas en diferentes colores. ¿Y por qué? Porque la capa de entrada depende exclusivamente de los datos a los que se tenga acceso. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando eh, con una imagen, como lo vamos a hacer en este ejemplo, una imagen que tiene 28 píxeles por 28 píxeles, si se descompone esos píxeles y en lugar de que sean una matriz de 28 por 28, es solo un vector de 784 que representan los atributos de de nuestras muestras. Entonces, ese número, ese 784, es lo que tenemos nosotros para describir a una muestra de nuestro problema. Por ejemplo, mm, este es el problema que vamos a resolver nosotros, que básicamente son 60.000 números escritos a mano entre el 0 y el 9 por diferentes personas. Son números escritos en un vector de 28 por 28 píxeles y es lo que les comentaba anteriormente, que si nosotros agarramos estos 28 por 28 píxeles y los extendemos, por así decirlo, en un solo vector grande, todos esos píxeles son lo que nosotros vamos a usar para describir una muestra. Por ejemplo, aquí la primera muestra corresponde al número 0. Entonces, nuestros píxeles de 28 por 28 van a describir este 0. Los de esta muestra de abajo van a describir este 1 y así sucesivamente. Entonces, eso es algo de lo primero que tenemos que preguntarnos cuando queramos resolver cualquier problema, o sea, qué datos tenemos disponibles y cómo los podemos traducir a algo que las computadoras puedan entender. Porque recordando aquí, estos pesos, a final de cuentas, son números, son valores numéricos que se necesitan multiplicar y sumar entre ellos. No podemos darle una imagen a una red neuronal, tenemos que descomponerlo en números. Y eso también influye al momento de seleccionar un modelo, un algoritmo, porque tenemos que asegurarnos que los datos que tengamos disponibles o el problema que queremos resolver nos permita a nosotros pasar de cualquier tipo de dato, llámese imagen, llámese audio, llámese video, a un valor numérico. Aquí este es un ejemplo que me encontré por ahí donde están intentando describir si un paciente está en funcionamiento normal, si tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo. Esas son las variables que quieren clasificar. Son tres clases, están en la capa de salida. La capa intermedia es un número de 8 neuronas, pero aquí la capa de entrada es la interesante porque si se fijan son valores que van a describir al problema. Entonces, está la edad, sexo y otro tipo de variables. La verdad, yo no conozco este estudio, es una imagen que me encontré por ahí, pero es el principio que aplica para todo. La cantidad de datos que tú tengas para describir a tu clase o describir qué valores esperas según tu entrada. Esos números de entradas son, en el caso de las redes neuronales, el número de neuronas que van a ir en tu capa inicial. Y no nos vamos a detener mucho en el estudio de las redes neuronales aquí. Las redes neuronales es solo un modelo, es solo un tipo de arquitectura
que sirve para ciertos problemas, muy bien, pero no son universales, y hay un montón de, de tipos de modelos. Por ejemplo, están las CNN o las redes convolucionales. Están de moda ahorita, están los LLMs o los Large Language Models. Aquí es donde vemos a ChatGPT, a Gemini, a Copilot. Em, y sí, o sea, la idea de este curso no es estudiar cada una de estas arquitecturas a detalle, es más saber los conceptos generales y cómo aplicar un entrenamiento a cualquier o de manera generalizada, porque el proceso de entrenamiento va a ser similar, muy similar en la mayoría de los casos. Lo que va a cambiar según la arquitectura es mínimo en los pasos a seguir. Y por lo general la mayoría de esas cosas ya están estandarizadas en las librerías como PyTorch o como TensorFlow. Entonces, la idea ahorita no es meterse a de fondo con estos algoritmos, pero las redes neuronales, como nota ahí, son la base de muchas de las arquitecturas, como las NNs o los LLMs, tienen en parte de sus diseños redes neuronales como esta. Entonces, por eso se eligió esta para ejemplificar un proceso de entrenamiento. Y bueno, ya entrando un poquito más en lo que es el problema que se busca resolver, les comentaba que son 60.000 muestras. No tengo el dato exacto de a cuántas personas diferentes les pidieron escribir números del 0 al 9, pero lo hicieron de tal manera que obtuvieron muchas muestras y están disponibles en varios lados de Internet. Es un dataset abierto, se usa para fines didácticos, fines de investigación leves. En este caso lo vamos a usar nosotros para explicar ciertos conceptos y ver cómo se relacionan las diferentes partes del entrenamiento entre sí. Pero antes de eso y un poquito más general, cuando se está trabajando con algún problema en general, cualquier tipo de problema, no necesariamente de inteligencia artificial, se debería de pasar por un periodo de autorreflexión. Por ejemplo, se deben realizar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema que se busca resolver? ¿Cuál es la problemática, no? Todo inicia con una problemática. Aquí nosotros tenemos la problemática de que queremos un programa de computadora que sea capaz de leer una imagen de 28 píxeles por 28 píxeles. En la imagen está representado algún dígito del 0 al 9. Y el problema es que queremos que la computadora nos diga qué número es. Si es un 0, un 1, un 5. Ese es el problema. ¿Ok? ¿Es viable resolverse con algún algoritmo de IA? Y aquí énfasis en algún algoritmo, o sea, las redes neuronales es un tipo de modelo, las CNN son otras. Entonces, tal vez un problema sea viable de resolverse con una red neuronal y no con una CNN y viceversa. Entonces, si vemos que con una red neuronal, por ejemplo, no nos podría funcionar, podríamos intentar una CNN, que de hecho las CNN son las que normalmente se usan para trabajar con imágenes. Sin embargo, como este problema es relativamente sencillo, una red neuronal básica suele dar buenos resultados. Entonces, otra consideración es que debemos de tener suficientes datos. Estos modelos, y esto sí es un poco más general para cualquier algoritmo de IA, estos modelos aprenden la relación y la estructura de los datos que nosotros estamos
proporcionando en el entrenamiento. Entonces, es como cuando uno está intentando leer o estudiar un nuevo tema. Normalmente revisa varios artículos, revisa varias fuentes, libros, ejercicios. No se basa solo en un solo ejemplo, por ejemplo. Lo que se busca es expander el conocimiento de tal forma que se pueda generalizar mejor y no solo aprender de una sola fuente. Por eso estos algoritmos necesitan muchos datos. No hay un número exacto. No hay, no se puede decir de que siempre son 1000 ejemplos los que se ocupan. Va a variar mucho, varía del problema. Si es un problema muy complejo o los datos tienen una estructura muy difícil, se van a ocupar muchos ejemplos. Si el modelo como tal es un modelo muy grande, de millones de parámetros o miles de parámetros, también se ocupa una gran cantidad de datos para evitar que que el modelo se machetee, por decirlo así, o se memorice las muestras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es como cuando estamos estudiando para un examen e imaginemos que nos van a dar o nos dieron 10 problemas de ejemplo. Si nosotros, en lugar de estudiar los problemas, nos aprendemos las respuestas, sí, probablemente, pues, para esas 10 preguntas nos vaya muy bien. Pero si nos hacen una pregunta parecida, o sea, del mismo problema, o del mismo universo del problema, pero que no estaba en en la lista de 10 problemas, no vamos a saber qué hacer. Es más o menos lo mismo. Entonces, lo que se busca aquí es tener suficiente y, y que tener suficientes datos que sean representativos del problema y tener un modelo que sea capaz de aprender esos datos sin macheteárselos, aprender la estructura, aprender la relación entre los datos, que le va a permitir generalizar. Bueno, ¿se tienen los recursos computacionales adecuados? Esa es una pregunta, bueno, es una cuestión importante porque vamos a ver más adelante, la red que vamos a hacer nosotros va a tener alrededor de 100.000 parámetros. Para poner una referencia, GPT-3 creo que tiene alrededor de 175 millones de parámetros. Entonces, ¿a qué se debe o qué implicaciones tiene que un modelo tenga más parámetros que otro? ¿O a qué nos tenemos que preocupar nosotros cuando queramos diseñar o buscar una solución con estos modelos? Que entre más parámetros tenga, más memoria, ya sea de nuestra GPU o memoria RAM, vamos a necesitar. Por ejemplo, GPT-3 no lo podemos entrenar en una sola GPU. GPT-3 por ahí debe estar el dato, pero se entrenó con muchas tarjetas gráficas. Entonces, si queremos diseñar una red muy compleja y no tenemos equipo o hardware en físico, pues habría que buscar opciones en la nube, pero ahí entran también temas de costos. Entonces, tal vez antes de quererse ir con un modelo grande por cuestiones de costos, también se debería de empezar de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con eso? A que se debería de empezar primero a buscar soluciones o algoritmos que no, si ya estamos seguros que es un problema que se va a resolver con IA, es buscar los algoritmos de más bajo nivel y de ahí ir escalando hacia arriba. Eso nos puede ahorrar tiempo, eso nos puede ahorrar dinero, eso nos puede ahorrar equipo. Y muchas veces el problema no requería tanto como una estimación alta inicial. Pero bueno,
Una vez definido el problema y los datos disponibles, como en este caso ya tenemos acceso al dataset, ya sabemos el problema, debemos de seleccionar el modelo o el algoritmo. Como les decía, están las redes neuronales, está el K-means, está el SVN, aquí también están las redes convolucionales, acorde al problema. ¿A qué se refiere acorde al problema? Si es de regresión, si es de clasificación. Clasificación, pues está un poco claro, ¿no? Es cuando tú tienes muchos datos y los quieres clasificar en la clase uno, 2, 3, 4. En nuestro ejemplo está muy claro, los queremos clasificar en números del 0 al 9, entonces tenemos 10 clases. Mm, regresión o regresión logística es otro tipo de problemas que se pueden solucionar. Pero bueno, ahorita nos estamos concentrando en el problema que tenemos aquí, que es el de clasificar estos números. Y bueno, una vez que se tenga definido el problema, se debe de comenzar el proceso de implementación. Esta se me repitió, esta diapositiva se me repitió. Ah, bueno, aquí es lo que les comentaba de qué variables se tienen disponibles, qué variables de entrada, que son estas que vimos aquí, o en el caso de las imágenes son los píxeles de 28 por 28. Y existen clases definidas. Ahí, esta es otra de las preguntas que va a definir qué tipo de algoritmo utilizas. Si ya tienes las clases definidas, como este caso, que son tres, o por ejemplo en esta red ficticia, que también son tres, o en nuestro caso, que son 10, se está hablando de un problema tiene que ser un modelo que trabaje con datos supervisados, o en otras palabras, que ya se tenga anotado como parte de tus datos de entrenamiento a qué clase pertenece cada muestra. Si no tienes esa clase, o sea, o si no sabes cómo están agrupados tus datos, puedes usar otros algoritmos, como por ejemplo el K-means. El K-means trabaja muy bien con datos que no están agrupados como los tenemos aquí. Y ahora sí nos vamos a meter un poco con el código. Una vez que ya tengas definido el problema, una vez que ya tengas acceso a tus datos con los que vas a entrenar, debes de hacer un análisis exploratorio de tus datos de entrenamiento. ¿Qué es lo que tienes que sacar con este análisis o qué es lo que tienes que buscar? Como les decía, tienen que ser suficientes datos y no solo suficientes, tienen que ser representativos del problema a resolver. Por ejemplo, si aquí nosotros quisiéramos clasificar del 0 al 9, números del 0 al 9, y no tuviéramos el registro de los números 8, no hay ningún número 8. Entonces, no es una muestra representativa de todas las clases, puede ser de todos los números menos el 8. Entonces, si entrenamos esta red, pero nunca le enseñamos ejemplos de la clase 8, la red no va a poder identificar cuando le queramos mostrar una muestra de la clase 8. Otro tipo de problema que entraría en la categoría de dato no representativo es si, por ejemplo, si queremos resolver igual de 0 a 9, pero muchos de los datos que tenemos no son números, son letras. Alguien en lugar de poner un 4 puso una A o intentó, estaba poniendo letras en lugar de números. Esos datos no nos sirven porque no son representativos del problema que queremos resolver. Recordemos que aquí no queremos resolver el problema de clasificación de dígitos. Ahora,
Las clases deben de estar balanceadas, como les comentaba. Esto significa que si nos vamos aquí al código, ahorita lo vamos a ver desde arriba un poco, pero el dataset que tenemos son 60.000 registros, de los cuales la clase cero tiene 5.923 ejemplos, la clase uno tiene alrededor de 6.500, el número 2 tiene casi 6.000 muestras. Y si checamos esta gráfica, si todos los números tienen suficientes datos o están muy bien representados. Y no hay un número que tenga 100 registros, por ejemplo, o que casi no tenga registros. Mm, existe la posibilidad de sesgo o vías en los datos. Aquí es un punto muy importante. Se tiene que checar que los datos sean generales al problema, que no, y que no tengan información o que no tengan ejemplos que pueden ser perjudiciales para tanto el problema o ya la aplicación. Por ejemplo, los modelos estos, los modelos de texto como ChatGPT, se entrenaron con muchos datos que se obtuvieron de Wikipedia, páginas de noticias, libros, cualquier información o mucha información de texto que se encontraba en Internet. Ahora, muchas veces esas entradas de texto pues tenían cierto sesgo. Por ejemplo, si era una noticia de algún portal o algún portal de noticias que tenía cierta ideología política o apoyaba a cierto candidato, pues esa noticia tiene un sesgo hacia el candidato ese. Entonces, si por ejemplo hubiéramos entrenado a un GPT con solo artículos así, entonces GPT es el GPT que entrenamos hubiera estado sesgado hacia ese candidato. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando con GPT, le pregunté, I'm teaching a class on AI, give me examples of LLMs. Recordemos que LLMs son los grandes modelos de lenguaje como GPT que fueron entrenados con algún bias perjudicial. Y aquí nos dice, ¿no? Los modelos pueden adquirir ese sesgo o ese bias de sus datos de entrenamiento, ya que se entrenan con una gran cantidad de datos de Internet que pueden tener varias formas de prejuicio. Algunos ejemplos notables, por ejemplo, a ver qué nos dice. GPT-3 dice que tiene sesgo de género o vías de género. Si le decimos he is a doctor o él es un doctor, ella es una, GPT-3 completa la oración con estereotípicos, con roles de género estereotípicos como enfermera. Sesgo racial y nos da otros ejemplos, ¿no? Pues GPT no es el único modelo de lenguaje, es de los más famosos, sí, pero no es el único. Hay varios y muchos tienen sus sesgos. Entonces es por eso es importante que durante el análisis o la exploración del dataset se asegure que si va a haber un sesgo que esté dentro de los niveles permisibles para el problema o la organización que se trabaja. Igual hay formas, hay métricas para evaluar un modelo, en específico estos de que trabajan con texto. Hay métricas especiales para detectar qué tan sesgado puede estar o no, una vez ya entrenado. Y finalmente, una vez que se selecciona un modelo, en este caso seleccionamos las redes neuronales, se debe elegir un primer diseño. Entonces, es lo que les decía al principio, de que se debe seleccionar el número y el tamaño de capas. Eh, bueno, las de entradas ya están definidas por nuestros datos, la de salida también, pero
el número de capas ocultas y el tamaño o la cantidad de neuronas que tiene cada capa, eso es algo que también nosotros podemos eh, diseñar. Aquí en el código, bueno, creo que ya podemos meternos un poquito con el código y ahorita venimos otra vez a la presentación. Este archivo se los voy a compartir junto con las diapositivas. La idea es que este archivo sirva como una plantilla que se pueda modificar acorde al problema. Está lo más modular posible para cambiar los hiperparámetros, cambiar el tipo de modelo, cargar otros datos. Aquí vamos a ver. El primer bloque de programación o la primera celda son nomás importar las diferentes librerías que vamos a usar. Están las de PyTorch, que son las que nos permiten trabajar con redes neuronales y algoritmos similares. Están para visualización de gráficas, están para trabajar con datos y están unas auxiliares. Pero bueno, el desarrollo o trabajar con algoritmos de IA se beneficia mucho si se tiene o se cuenta con tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque recordemos que los cálculos que van a hacer o los cálculos que se hacen eh, son sumas, restas, adiciones, multiplicaciones de matrices de números. Por ejemplo, aquí les comentaba que podríamos ver estas entradas como un vector de cuatro números. Los pesos es otro vector de cuatro números. Y recordemos que podemos multiplicar vectores si son del mismo tamaño. Entonces aquí es donde brillan las tarjetas gráficas porque permiten tomar todo este lote y multiplicarlo. Entonces, lo que hace esta línea de código es precisamente checar si el sistema donde estamos desarrollando tiene una GPU disponible. Aquí en este entorno estoy en mi entorno local, está corriendo en mi computadora personal y yo tengo disponible 16, bueno, es una tarjeta gráfica de 16 gigas y me está marcando que tengo libres 14 gigas. Aquí la variable device, lo que le estoy diciendo es, device va a representar precisamente el dispositivo donde voy a realizar estos cálculos. Si le estoy diciendo que si tengo una GPU de NVIDIA disponible con CUDA o CUDA es el framework de NVIDIA que nos permite interactuar con sus tarjetas gráficas precisamente para realizar cálculos como los queremos realizar. Entonces le estoy diciendo de que si eso está disponible, bueno, entonces mi dispositivo va a ser CUDA. CUDA haciendo referencia una vez más a este framework. Si no, simplemente va a ser una CPU o en mi memoria RAM normal. En este caso, pues sí lo tengo configurado con una tarjeta gráfica de NVIDIA. Tengo activado la librería de CUDA y me lo está reconociendo correctamente. Me está diciendo que tengo 14.6 gigas. Ahora, los datasets. Los datasets, mm, como les comentaba, es el acceso a los datos que vamos a tener de entrenamiento. Esta librería de MIMS, si nos vamos, está aquí en Wikipedia una descripción más detallada, pero está muy documentada, pues la podemos encontrar en varios formatos y en varios lugares. De hecho, si se fijan aquí hay como una lista de algoritmos de Machine Learning que se utilizaron y nosotros estamos aquí.
nosotros vamos a hacer ejemplos de redes neuronales. Pero es lo que les decía, que hay varios tipos de modelos que se pueden adaptar a esto. Aquí están las MNs, aquí está el SVM que veíamos por ahí, el Random Forest, el KNN. Entonces, va de la mano con lo que les decía, de que no hay una relación uno a uno entre un problema y un modelo. Mucho de esto es prueba y error. Prueba una arquitectura, si no te sirvió, prueba otra. Pero bueno, no vale la pena mucho preocuparse por estas líneas de código. Lo que hacen es, voy a la librería de datasets que está disponible en Torch y le digo que me traiga los datos de entrenamiento de este problema, así como los datos de test o de prueba. Ahorita vamos a ver cómo se usa cada uno. Y si recordamos aquí, una vez que se tiene el problema definido y se tiene acceso a los datos, se tiene que hacer una exploración del dataset. De entrada, vemos que tenemos 60.000 registros. 60.000 registros. Y, pero ¿qué son? O sea, tengo 60.000, ¿qué exactamente? Bueno, para acceder al primero, le digo a Python que me acceda al primer elemento, o en programación el cero, bueno, en Python es, es el primer elemento de un arreglo. Entonces lo estoy guardando en una variable que se llama first training record y nos arroja números y números, parecen ser unos negativos, hay valores como 0.37, pero todo parece ser números entre -1 y 1. Y al final nos da un número solo, 5. Está separado por una coma. ¿Qué representan estos? Recordando nuevamente cómo es nuestro problema. Cada número del que vemos ahí representa la intensidad del píxel. Son imágenes de 28 píxeles por 28 píxeles en escala de grises. Entonces, voy a tener 28 por 28, 784 píxeles. Y cada píxel o cada número ese, su valor va a ser el valor en escala de grises que tenga esa posición. Entonces, vemos que la mayoría está en -1. Y los valores intermedios son los que no están ni totalmente oscuros ni totalmente blancos, y son precisamente una escala de grises. Y al final, este número representa la etiqueta. Eh, Vemos que esta muestra realmente representa un 5. Entonces, un 5 podría ser cualquiera de estos, pero su representación numérica es la que estamos viendo aquí. Y aquí vemos que es un arreglo de 28 por 28 con una dimensión, porque es escala de grises. Si fuera a color, fueran 3. Esta función la hice para nomás visualizar, precisamente imprimir las muestras como lo vemos aquí. Por ejemplo, le estoy diciendo que me imprima los primeros 10 registros que se va a encontrar en este dataset. El primero es un 5, sí tiene la forma de 5, sigue el 0, un 4, un 1, un 9, un 2, otra vez un 1, un 3, un 1, un 4. Y ahora seguía en el análisis. eh, Seguía en el análisis, ver que si tiene los datos suficientes y representativos.
Es lo que les comentaba más atrás, que sí, este problema sí cuenta con datos suficientes y representativos. Este es el análisis mínimo básico que se tiene que hacer. Hay otros tipos de herramientas que se pueden usar para asegurarse o seguir explorando los datos de entrenamiento, pero para un análisis previo, sí tiene que pasar por esto primero. Luego vamos a crear el modelo. El modelo, como les comentaba aquí, va a depender eh, el número de neuronas de entrada que queramos y el número de neuronas de salida. Dijimos que nuestro número de entrada son 784 porque son los píxeles que tiene cada imagen. Y nuestra capa de salida van a ser 10. Entonces aquí es lo que estamos haciendo. Si tienen dudas sobre cómo funciona exactamente o qué es lo que hace cada línea de código en algún punto, si se me pasa algún detalle o tienen más dudas, los modelos de lenguaje como GPT funcionan muy bien con esto. Ustedes pueden decirle explain this code. Y GPT les da una respuesta pues coherente, ¿no? En la mayoría de los casos. Te descompone el código línea por línea e incluso le podrías decir tú que te haga alguna parte del código. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es inicializar una red neuronal cuya primer capa, que se va a llamar FC1, va a tener un tamaño de 28 por 28 y se va a conectar a una segunda capa que va a tener un tamaño de 128 neuronas. Esa segunda capa, que van a ser 128 neuronas, se va a conectar a una de 64 y esa de 64 finalmente se va a conectar a la de salida, que son 10. Este 10, recordemos, es el número de clases que tenemos en nuestro problema en particular. Y al final tenemos una función de activación relo, que, bueno, de hecho vamos a ver qué es lo que nos dice GPT sobre la función de activación, class definition, login definition, aquí está. Apply. Bueno, no nos dio muchos detalles, pero por ejemplo, incluso aquí podríamos decirle explain this, y nos debería dar una explicación más detallada sobre cómo funciona en específico esta función de activación, con todo y su descripción matemática. Ahora, ¿cómo es? Bueno, antes que nada, esta red que acabamos de diseñar, que tiene 128 perdón, 784 neuronas de entrada, 764, luego sigue una capa oculta con 128, luego sigue una capa oculta de 64 y luego la salida de 10. ¿Cómo sé yo o hay alguna forma que tengo de contar cuántos parámetros tiene esta red neuronal? Sí. Recordemos que cada neurona se compone de estos valores: sus entradas, sus pesos y sus vías. Cada uno de estos valores, por ejemplo, los pesos, cada peso es un parámetro, el vías también es otro parámetro. Las entradas no son un parámetro. Ahora, ¿qué es un parámetro? Un parámetro se llama parámetro porque son los valores que la red neuronal o el algoritmo tiene que ajustar para que la red se ajuste al problema que queremos resolver. Las entradas no las podemos cambiar, las entradas son los datos que tenemos, no podemos simplemente agarrar un píxel y pintarlo de otro color. Ya no sería la muestra que queremos.
Pero lo que hace la red cuando aprende es precisamente eso, buscar qué set de números puede poner aquí en W1, W2, W3, W4 y B, para que al momento de nosotros multiplicarlos y hacer las sumas que vimos anteriormente con las entradas, nos dé el menor error posible, el menor error de clasificación. Si recordamos el proceso donde se multiplican las entradas por los pesos y se le suma el vías y se repite lo mismo por toda esta red, al final nos va a dar ciertos valores que nos van a decir qué tan probable o qué tan segura está la red de que, por ejemplo, en este caso, qué tan segura estaría la red que la muestra que le pasamos representa a la primera clase, o a la segunda clase, o a la tercera clase. Entonces, al ajustar esos valores de los pesos o esos valores numéricos, lo que se busca es precisamente reducir ese error, que la red no se equivoque tanto o se equivoque por menos cantidad, sí, al momento de clasificar. Ahora, cada uno de esos parámetros dependen directamente del diseño o la arquitectura que seleccionamos. En este caso tenemos 784. Vamos a suponer que esta es nuestra red. Nuestras entradas son 784. Imaginen aquí 784. La primera capa oculta son 128 neuronas. La segunda 64. La última son 10. Contar el número de parámetros en una red neuronal como esta, una arquitectura similar a esta, se puede hacer multiplicando el número de neuronas de una capa por el número de neuronas de la capa siguiente. ¿Por qué? Porque cada línea de estas representa precisamente uno de esos parámetros. Si se fijan, cada neurona está conectada a la siguiente, entonces para obtener estos números o esta cantidad de parámetros es una multiplicación. Se le suman a los de la siguiente capa, a los de la siguiente capa y a los de la siguiente capa, y cada neurona tiene su propio sesgo, como el que vemos acá. Cada neurona tiene su propio sesgo. Y es lo que estamos calculando aquí. Por ejemplo, la primera capa tiene 784 neuronas de entrada que se conectan a una de 128. 764 por 128 son 100.352. Cada neurona de la capa de 128 tiene su propio vías, se lo sumamos y tenemos un nuevo total de 100.480. La segunda capa se conecta a una de 64 o 128 por 64 y los 64 sesgos de la capa siguiente. Este nuevo valor se lo sumamos al valor que ya teníamos anteriormente y nos da 108.000. Hacemos el mismo proceso con la última capa y la cuenta que nos dio manualmente a nosotros es de 109.386. Hay funciones o hay forma de hacer que la computadora le cuente todos los parámetros que tiene el modelo, que es lo que vimos, que es lo que se está viendo en esta celda de código. Y con esto vamos a terminar este primer video que corresponde a la introducción y presentación del problema y la arquitectura de la red que vamos a trabajar. En el siguiente video vamos a ver cómo se seleccionan los hiperparámetros y cómo es la función o cómo es el loop de entrenamiento. Pero nos vamos a ver en otro video. Gracias.